Bueno, vamos a ver en el video de hoy cómo separar en capas. Vamos a ir de 3 capas a 6 capas. El código ya lo tengo armado, le voy a ir mostrando la evolución para que el video no dure tanto y no se me aburren. Así que vamos a ver desde los métodos genéricos, tanto para leer y escribir de acceso, cómo pasarlo de 3 capas a 6. Vamos a retomar el ejemplo anterior, donde teníamos en la clase la parte negocio, una clase BLL alumno con el código, nombre, apellido, el DNI, la fecha de nacimiento y la edad. Y una relación 1 a 1 con localidad. Localidad tenía 2 campos, nada más que era el código y localidad, donde va a estar la descripción del mismo, y un método de prueba que era para ver las propiedades de acceso, para verlas en capas. También la dejo para cuando vayamos pasando de capas. En alumno teníamos los métodos que calculaba la edad y el acceso a datos, donde yo mapeaba los datos de un dataset y los convertía a listas, daba el alta, lo modificaba y daba de baja. En localidad hacía lo mismo, nada más que tenía mi método para mapear de un data table, cuando traía de acceso a datos, guardar, que hacía tanto el alta como la modificación y la baja, y la verificación si existía localidad. Antes la clase acceso se encontraba en la BLL y se creó una capa, y acceso ahora hace referencia a la DAL. Si vamos a las referencias, negocio hace referencia a la DAL porque necesita los servicios de la DAL le brinda servicio a negocio, y a su vez presentación solamente, vamos a las referencias, necesita a negocio. Si vamos a nivel gráficos, en cada uno de los ejemplos van a ver que les dejé editar con Paint. Así ven el gráfico, cómo están las capas. Hay un gráfico en cada uno de los códigos que tiene subido a la plataforma, donde le va a figurar las capas y cómo se relacionan. Fíjense, está la interfaz de usuario, que es la presentación, hace referencia a negocio, negocio a la capa de datos, y la capa de datos es la que se va a conectar con la base. Para que lo vean, son todas capas transversales, no hay ninguna vertical, ¿sí? Este fue el ejemplo, el último que habíamos visto. Lo vuelvo a ejecutar. Después de este ejemplo, vamos a ir a 4 capas, vamos a empezar con las Business Entity, se lo vamos a agregar. Que ya en los videos de arquitectura habíamos hecho con las Business Entity, las entidades de negocio, pero todo en 3 capas en memoria. Ahora ya con 4 lo vamos a hacer con conexión a base de datos. Por ejemplo, vamos al ejemplo de localidad para mostrar, lo vamos a ejecutar. Total, los pasos ya los vimos anteriormente. Me va el método del formulario a cargar localidad, y cargar localidad llama a cargar lista localidades. Se conecta a la base, buscaba los datos, recuerden que buscan en el AS cuando hacen la conversión, por eso estaba localidad la. En este caso va a leer, ya trajo los datos de la tabla, en leer lo devolví al data table. Yo tengo todos los datos ahora de localidad. Y voy a ir ejecutando paso a paso. Lo di F5 que mapea todo y me devuelve la lista. El ABM iba al genérico,
Nada más que, bueno, vamos a mostrar uno. Fíjense que me lleva el botón alta, me da el nombre, voy al método guardar localidad y guardar pregunta. Si el código es 0, como no le asigne nada, es 0, doy de alta mi instancia acceso, le paso la consulta al método escribir genérico, le paso los datos al objeto command, que ya lo había definido arriba de todo, lo creo y defino, pero lo utilizo en escribir. Acá lo instancio, les digo que el tipo texto, le paso el objeto connection con toda la ruta, de a qué base es, la consulta, lo ejecuta si está todo bien, perfecto, cierro la conexión y devuelvo y vuelvo a mostrar el listado, así con el alta, baja y modificación. Pasa de la capa de presentación a la BLL y la BLL llama acceso. No es simple. Vamos a el ejemplo de 4 capas, que en 4 capas, ¿qué cambia? Empiezo a separar los que son a nivel gráfico, mientras tanto lo voy a ir abriendo, a nivel 4 capas. Abrir con fotos, que es más rápido mientras que lo va abriendo. Vamos al código. Yo tengo las propiedades que antes tenía en la BLL de alumno, código, nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, entidad, y lo que es las propiedades de la BE, o sea que las propiedades de localidad, código, y el método que sobrescribo. Recuerden que en las Business Entity van lo que son las propiedades de las clases y los métodos propios de las mismas, no los métodos que van a usar el negocio, como sobreescribir, los constructores y algún método propio, como ahora les voy a mostrar en alumno, esos corresponden a lo que son las entidades. Por ejemplo, en la entidad de alumno, el método propio yo tengo que calcular edad. ¿Por qué? Porque el calcular edad es un método de la entidad que me permite calcular la edad. Con el día de hoy, con la fecha de nacimiento, calculo los años, me fijo si el mes actual y aparte el mes y el día. Con esto calculo la edad exacta de la persona el día de hoy cada vez que se ejecute el programa. Por eso ese método no es de la BLL, sino que es de la Business Entity. Ahora, la Business Entity, que es la capa de entidades, la interfaz la usa para cargar los datos de los textbox, de los controles que tenga. Entonces, cada vez que ingreso los datos, voy a llenar lo que es la Business Entity. Cuando tengo las Business Entity, cuando necesito hacer alguna operación, voy a utilizar el negocio, por eso le paso el objeto de la BE. Y negocio le pasa los datos a la capa de datos y esta hace las consultas y lo devuelve. O sea que datos, en este caso, perdón, no corresponde con la BE, pero es el único. Ahora vamos a ver las relaciones. Si yo me paro en la BE no tiene relación con nadie. Si me voy al acceso, sigue siendo la misma clase que antes. Fíjense que solamente tampoco tiene acceso con nadie, relación con nadie. No tiene referencia. ¿Por qué? Porque necesita la BLL, solamente la necesita. Es el mismo ejemplo con el ejemplo de conexión. La data tab no es más que un copiar y pegar y agregarle, a ver, del ejemplo en 3 capas, dividirlo con las business entity. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ir a la BLL. Por ejemplo, en la BLL de alumno, lo que voy a hacer, fíjense que es, tomé el ejemplo anterior y lo dividí. ¿A quién necesita? A la BE y a la DAL. ¿Por qué? Porque los datos antes que venían de la misma BLL, ahora vienen de la BE. Con lo cual, en localidad, tengo el método genérico, nada más que listo, guardar, baja y si existe. Fíjense que tengo 4 métodos, nada más. ¿Podría hacer lo mismo en alumno? Sí, podría tener nada más que el listar. El alt modificación podría tener uno solo,
no habría ningún tipo de problemas, es nada más que cambiarlo por el método guardar, si quieren lo hacemos, miren, lo hacemos más rápido. Voy a alumno, no, baja por guardar, y le voy a cambiar la consulta. Nada más, modificar. Yo porque en este ejemplo les había dejado las dos formas de tener las opciones, pero lo vamos a cambiar así. Lo ven distinto. Yo ahí tengo mi modificar. Ahora esperen porque esto va a recibir BE alumno. Y el insert, que es la parte de alta. Los otros se los voy a dejar comentados, así se los subo comentado el código, no tengo problema. En OBE ALU y el insert ahí está. Y estos dos los voy a comentar. Así los ven distinto en este ejemplo. Tengo mi método guardar, también tengo alumno, solamente listo lo que me traigo para mostrarlo en la grilla y las actualizaciones. Tengo mi método guardar tanto para dar de alta como para modificar y doy de baja, nada más. Y en alumno, en los formularios, ahora me va a dar algunos errores. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a insertar, no tengo alta alumno. Ahora tengo mi método guardar. Entonces, como son métodos que se van a empezar a repetir, después vamos a ver de hacerlos más genéricos todavía. Guardar. Listo. Vamos a ejecutarlo y vamos viendo cómo se va cargando desde 3 capas. Esperen que en la grilla cómo lo recupero para que vean lo de la BE. Data grilla, perfecto. Cómo los cargamos. Localidad no, porque ahora lo vamos a hacer de localidad. Vamos a arrancar también con localidad para ver cómo sería en 4 capas. Cómo utilizo la BE, la BLL, todo en presentación, y después como la BLL llama acceso. A separar, hacer una separación más. Primero vamos con localidad. Bueno, voy a hacerle un breakpoint. En localidad. Antes de cargar la grilla. Vamos de vuelta. Cuando voy a localidad, en el formulario, ahora ¿qué pasa? Defino el objeto BE y BLL de localidad. ¿Por qué? En uno voy a cargar los datos y en el otro lo voy a usar para traerlos. Los instancio los dos porque los voy a usar en forma seguida en el constructor del formulario. Fíjense ahora en cargar grilla, llama a la BLL. Ahora lo voy a sacar, lo voy a hacer una vez sola de cargar grilla porque se va a repetir. Ahora, ¿necesito algún parámetro para cargar? No, porque hago un select y no le estoy pidiendo ninguna condición particular, con lo cual le pido que me traiga todas las localidades. Entonces, hago el select, le pido el nombre, el mismo ejemplo de antes, voy a leer data table como es una sola consulta, lleno el data table con el data adapter, porque en este caso hago un híbrido, es decir, más allá de que sea genérico, cada vez que hago un select voy y me traigo los datos como están actualmente en la base. Por más que use un data adapter y la tabla, pero cada vez que necesito los datos los voy a buscar y los mapeo todos en lo que es la BLL. Devuelvo la tabla la recorro dentro de la BLL de localidad hasta que me retorne, le voy a poner un F5, me devuelve todas, porque me hace una por una, me devuelve las 19 localidades, hago el auto size de las columnas de la grilla y que me intercambie los colores, como estaba anteriormente. Ahora para dar del alta, por ejemplo, vamos a dar de alta una nueva, yo le paso los datos a la BE, porque ahora los datos están en la BE
y llamo a la BLL el método guardar. ¿Y qué le voy a pasar? La BE, porque ahí es donde voy a tener los datos, las business entity, donde voy a tener las propiedades que van a grabarse luego en las bases de datos. Entonces el método guardar le paso la BE y ahí me pregunto cómo la BLL hace referencia a la BE, porque si no le podría pasarlo como parámetro y la necesita. Entonces utiliza la BE y pregunto si la BE, el código es 0, entonces hago el insert de lo que es la localidad. Instancio accesos, que está en otra capa, fíjense que tengo la referencia también a la DAL. La DAL es Data Access Logic, la capa de datos. Tengo el método escribir y le paso la consulta. Como si me paro en consulta es la consulta que voy a estar agregando, total como es autoincremental, tengo la identidad, se da de alta. Si no hay ningún error, me devuelve el true, cierra la conexión, ya escribí y vuelvo a cargar la grilla, le doy F5 y limpio todos los textbox. Si hay algún error, le pido que me lo capture y me lo muestre. Para el alta, se creó. Ahora yo recupero los datos. Cuando recupero de la BE. Y si yo quiero modificar alguna le vamos a poner. Fíjense, me pide el método asignar. En la BE recupero los datos de los textbox. Los textbox ya los recuperé de la grilla. Lo que yo modifiqué se lo asigno al objeto BE y el BE se lo vuelvo a pasar en el método de la BLL guardar. Y los datos los tengo en la BE. Fíjense, acá en la BLL los métodos y en la BE los datos. Como voy a mi método guardar, si el código distinto de 0 es una modificación. ¿Por qué? Porque el código ya existe, entonces quiero modificar algún dato. Llamo acceso, llamo al mismo método de escribir que es genérico, que ya vimos en los ejemplos anteriores. Le doy F10, le digo que es el tipo texto, porque estamos embebidos, la consulta que recibe como parámetro, ejecuta, si está todo bien, devuelve un true, y vuelve a llamar a los datos para actualizarlo. Estoy en 4 capas, no hay ninguna modificación del código, nada más que le agregué, los datos se cargan en la BE. Lo mismo acá en baja, llamo al método asignar, que es lo que me recupera lo que está en los textbox. Y acá en este momento sí me dio un error. ¿Por qué? La cadena no tiene el formato correcto. Vamos de vuelta. Porque no había seleccionado nada. Ahora sí, si voy a eliminar, cuando estaba vacío había enviado el eliminar y al no tener nada, sí, no tengo datos correctos, ¿ven? En este caso el asignar me pregunta si lo quiero borrar, le voy a decir que sí. Fíjense que cargué la BE y lo mismo, baja localidad, le tengo que pasar los datos de la BE porque antes estaba en la misma BLL. Ahora no, ahora lo tengo separado y pregunto si esa BE que necesita el código, la hago leer escalar a ver si en forma genérica si está asignado. Como me dio false, y decir que no está asignado, entonces lo puedo borrar. Y val delete sin problemas, lo escribe en la base y una vez que lo escribió, pido el cargar y lo vuelvo a mostrar con el dato borrado en 4 capas. Voy a ir en el ejemplo de alumnos que en este caso tengo una relación 1 a 1. Vamos primero al cargar grilla, le voy a sacar el breakpoint. ¿Qué tengo definido? En este caso, como tengo los dos objetos, necesito la BE de localidad, la BE de alumno, necesito la BLL de ambos. La BLL de localidad para llenar el combo y la BLL de alumno para hacer todas las operaciones. Y las 4 las instancio en el constructor del formulario. Voy al cargar grilla.
lo limpio, llamo a la BLL de alumno, en este caso era defino el dataset, envío la consulta porque hacía 2 para que vean cómo se llenaba, es decir, no modifiqué mucho, chicos, es para que vean cómo se va pasando en capas. La única modificación fue el guardar que le hice recién. Cargo el dataset, lo lleno, lo devuelvo y ahí recorro qué tabla dentro del dataset. Recuerden que si yo entro como tenía 2 consultas, tengo la tabla 0 y la tabla 1, que era todos los alumnos que se llamaban Juan. Es más, la consulta la tienen ahí en Stream, en la consulta. Después de la consulta que pido que me traiga todos los datos, es la del alumno que se llama Juan. Todos los alumnos que tienen por nombre Juan, para que vean cómo se usaba el data table. Bueno, acá el mapeo sigue siendo igual. Recorro todo lo que es el dataset, la tabla 0, que es donde tengo los datos de los alumnos. Si tiene más de una fila y el conteo es mayor a 0, recorro cada fila con el data row y el dataset en la tabla, es decir, recorro las filas, el data row es toda la información de la fila, que yo lo llamo como fila, donde en las filas de la tabla 0 del dataset mapeo todos los datos del alumno. Recuerden que la fila puede ir con el orden de cómo lo estoy trayendo o con el nombre de la columna. Por experiencia yo les muestro los dos ejemplos a nivel didáctico. Les conviene que pasen el nombre de la columna. ¿Por qué? Porque el día de mañana si se llega a agregar alguna columna más y el orden cambia, entonces van a tener que modificar mucho más. Es nada más que por un tema de orden. Bueno, recorro todo, como decía antes, a la localidad también le paso los datos y al objeto localidad, que es la relación 1 a 1, el objeto alumno tengo una propiedad del objeto localidad, le asigno el objeto localidad que instancio, recupero los datos de la consulta y se lo paso. Y ahí directamente el objeto alumno ya tiene todos los datos. Lo muestro y ahora si quiero dar de alta, por ejemplo, nuevo 1, si hago un insert, fíjense que el código era exactamente igual. Recorro, es decir, asigno al objeto de la BE todos los datos del textbox. Fíjense que edad lo vuelvo a calcular, que está en la BE, no está, fíjense, en la BLL, porque es un método propio de la clase. Localidad lo recupero el combo y llamo a mi método guardar. Fíjense que guardar, yo les paso los datos alumnos. ¿Le puse lo que era el código? No. Por default, cuando no le paso el código, lo toma 0. Y hago la consulta de insertar. Fíjense que ahora instancio lo que es el acceso y voy al método de escribir genérico. ¿Vieron como antes lo tenía separado el alta y modificación, como también lo puedo juntar y ahorrar código? Bueno, quería que lo veamos. Más allá en localidad, la idea es en cada clase que tenga tratar de darle más performance a lo que es el código. Es el método genérico para escribir. Si escribe todo perfecto, vuelvo a pedir que me cargue la grilla, le voy a dar F5 y me limpie todos los textbox con el método de limpiar. Y acá tengo al alumno nuevo. Si yo lo quiero modificar ahora, fíjense que recupero los datos con un clic en la fila y todo lo que tengo en el objeto alumno lo paso a los controles. A los textbox es fácil, lo convierto todo a string, menos las propiedades código que es del tipo int, la convierto a string. Nombre y apellido es tipo texto, no pasa nada. Alumno lo convierto a string. Edad también lo convierto a string. Si bien es calculable, lo paso para recuperarlo nada más. El combo box, fíjense que es el punto text, que es la localidad, igual que el value del datatime picker, para la fecha de nacimiento. Le voy a sacar el breakpoint, le doy F5 y recupero los datos. Ahora es viejo, no es nuevo, sino que es viejo. Y le modifico un solo dato. Voy a modificar.
modificar, llamo mi método asignar. Asignar es recuperar todo lo de los textbox y pasarlo al objeto BE que ya lo tengo instanciado. Entonces piso los datos de esa BE que tengo, todo lo estoy recuperando y ahí cuando tengo los datos llamo otra vez a guardar. En este caso el código es distinto de 0, sí, y hago el update. Fíjense cuántas líneas de código me abrí nada más que tengo un if si es el código 0 o no. Y ahí llamo acceso y otra vez al método escribir genérico le voy a dar F5 y vuelvo a traer el listado. Fíjense que ahí lo modificó viejo. Pasó a ser un ejemplo de 3 capas en 4. Lo único que se hizo fue agregar la BE, nada más. Se hizo la BE para las propiedades y métodos propios, la BLL, la presentación y el acceso. Ahora vamos a pasar, voy a dar un ejemplo también en 4 capas por algo que siempre se les pasa, que es cuando hay una herencia y hay campos nulos en un ejemplo, en una base. Por ejemplo, acá eran 3 capas, 4 capas, acá 4 capas nulo. Les quiero mostrar este ejemplo, así ya les queda también, y después pasamos a 5 capas. Por ejemplo, yo tengo un ejercicio donde tengo los datos de persona, ¿no? Una clase que tiene código, nombre, apellido, y a su vez el usuario hereda de persona, tiene las propiedades de usuario, usuario hereda de persona y tiene usuario y password, ¿no? Son esas dos propiedades, pero a su vez tiene todas las de persona. Entonces, a nivel tabla, no tengo dos tablas, una para persona y una para usuario. A ver, en este ejemplo porque está la herencia, ¿sí? Cada vez que ustedes tengan una herencia no son dos tablas, es una. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir al ejemplo de persona. Yo tengo mi tabla persona y en el diseño, sí o sí, código voy a tener que tener nombre y apellido. Ahora, la que hereda puede existir como no. Una persona puede ser usuario o no. Entonces, ¿permite valores nulos? Sí, permite valores nulos. Entonces, la idea es traer datos que, si son nulos en la base, no me pinche el sistema. Entonces, para eso, cuando los recupero, tengo que hacer un if y preguntar si son nulos o no. Es nada más que eso. Pero tengan en cuenta que cuando hay herencia, no son dos, tres tablas, es una misma, y si a su vez las clases hijas tienen propiedades propias, son las que esos valores pueden tener valores nulos o no. Si cargo una clase, va a tener unos valores, si cargo la otra, va a tener los demás. Entonces, en este caso, para que vean el null, yo lo que hice fue, tengo un solo método que es la BLL, para probarle nada más que los del null fue, chicos, ¿eh? Y tengo mi formulario de usuario. Entonces yo voy a dar de alta, tengo el código, nombre, apellido, el usuario y password. Entonces cuando doy de alta, fíjense, le paso todos los datos. Nombre, apellido, usuario, que va a ser el mail, password y el método guardar. El método guardar, modifico o no, según. Fíjense que tengo el modificar, llamo a guardar, y el eliminar que confirmo si lo quiero dar de baja. En la BE, como les mostré antes, solamente tengo los datos de persona, las propiedades y las propiedades de usuario que heredan de persona. Todo una sola tabla. Ahora, acceso sigue siendo genérica. Tengo mi escribir y mi leer con dataset, nada más. A mí me gusta más usar dataset, por eso dejé estos dos métodos. Simple, vamos a dar de alta. Primero vamos a cargar grilla para ver lo que pasa. Porque ya tengo datos, pero que nulos, para que vean. Vamos a ver en la base, la persona, editar. Los datos que tiene la tabla. Ven que hay casos que
nombre, apellido, todo esto ya se viene por default, los cargo, pero mail, que sería el usuario y el password, puede existir como no. Fíjense que figura null o viene vacío. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Cuando le viene null de la base, le puede llegar a pinchar. Es decir, hay casos que sí, y la gran mayoría sí, depende del sistema, pero lo que vamos a hacer es cargar grilla para que vean. Es decir, lo único que tengo instanciado es un objeto de la BE, tanto, y la BLL, porque es donde voy a cargar los usuarios, los campos que pueden tener nulos. Y los instancio en el constructor del formulario. En cargar grilla, llamo a la BL cargar lista de usuarios y hago un select de el código, nombre, apellido, mail, password de persona. Porque quiero que me traiga todos los datos de la tabla. Nada más. Y simple, ya instancié acceso y al dataset le paso la consulta. La consulta me va a devolver el dataset, que ahora lo vemos de acá. Fíjense. Una más, perdón. Ahí está. F11 me paro en el dataset. Ya pasó los datos cargados. Y tengo los datos. Fíjense que mail, password, por más que sea null, acá me aparece como vacío. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a recorrer el dataset, las tablas, como tiene datos, hago el for each de cada una de las filas para recuperar la información. Instancio el objeto usuario, le paso el código, le paso el nombre, el apellido y ahora el mail puede existir como no. Fíjense, si la fila mail es dbNull, que es que el dato de la database null, que en este caso es true, fíjense, le asigno null por código. ¿Qué pasa? Si no se lo asigno por código, generalmente pincha. Entonces por eso es meter solamente un if para validar los campos que pueden ser nulos y los que no. Entonces el caso es nulo. Si no fuera nulo, le digo que me pase los datos del mail. Y ahí cerré el if. Ahora, en el caso del password lo mismo. ¿Es dbNull? Sí. En este caso, como es dbNull, listo, asignale null y devolveme, agregale ese usuario a la lista de usuarios. Así por cada uno de los usuarios. No es nada más que menos que preguntar que el campo que permite null, si es dbNull. Si es null, le asignamos null por código. Si no, le decimos que le pasamos la columna, la fila con los datos que tiene que tener cuando no es nulo. Así de simple. Le doy F5 y ven que me trae el usuario y password. Primero estaban vacíos, demás. Lo mismo cuando doy de alta. Cuando doy de alta es nuevo, por ejemplo, y no le voy a poner nada. Lo voy a insertar así. Cuando yo voy a insertar, fíjense qué pasa. Nombre, apellido tiene, usuario. Ven que directamente me asigna el null solo cuando no le cargo nada. Entonces, lo mismo con el password y paso el usuario. Ahora, si yo me paro en el objeto de la BE, ven, me lo pasa como comillas simples, que está vacío. Y ahí por código pregunto si es el primero, lo guardo, escribo y me lo va a traer. Fíjense que es lo que vimos recién de lo del if, y por ese if no pincha. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, nuevo, ahora va a ser el viejo, usuario, mail, viejo.com, no estoy validando campos ni nada, lo modifico, fíjense que voy a asignar, tomo el código, el nombre, el apellido, lo que esté de password, fíjense que cuando no me escribió nada le tendría que poner un trim para que sea vacío por los espacios en blanco. Voy a hacer esa modificación porque ¿qué pasa? Hay algunos que cuando doy de alta me está tomando espacios vacíos y no quiero que tenga espacios vacíos. Entonces, en el clean
en limpiar, primero es string.empty, a ver si me toma el punto trim, ahí está. El trim es sacar todos los espacios en blanco. Lo voy a hacer cuando lo vacío. Fíjense que esto le asigno directamente el null.trim, no le gusta. Le voy a poner string.trim directamente a todos. Le voy a cambiar el... Y cuando asigno, ahí está, cuando está vacío. Y cuando le asigno, también asignar nombre, apellido. Lo demás no me interesa, pero el usuario, sí, .trim. Y el password también. Esto es tanto para modificar, pero para cuando doy de alta voy a hacer lo mismo. Entonces, para que no me pase espacios vacíos. Listo. Vamos a hacerlo de vuelta. Vieron que cuando estaba ejecutando abajo me aparecía todo el espacio. Entonces la idea es que esté vacío vacío y no pase las comillas. Bueno, cargo los datos. Ahora después vamos a ver, cuando dé de alta, vamos a cargar a nuevo 2, nuevo 2, sin password ni nada. Entonces cuando lo damos de alta, ahora sí, ven que le queda el null. Guardo los datos, ahí le puse F11 y voy a cargar la grilla. Cuando voy a cargar, vamos con el F11, hago el select. El primer caso, algunos sí me va a traer los espacios, ven, Juan, y todo ese espacio no me interesa, yo quiero ver los últimos. Ahí está Martín, ahora le voy a poner también el trim para que no tenga espacios en blanco después, que eso suele suceder. ¿Ven? Este espacio en blanco le digo, no quiero que los tenga, entonces vamos a empezar a sacárselos, porque ya lo está recuperando la base con espacio que los guardó. Ahora vamos con viejo, que fue el último, fíjense que también espacio. Fíjense que ahora tiene nuevo, el nombre tiene espacio, pero lo que es el usuario de password y demás, lo trae de allá, pero nosotros se lo pasamos sin espacio, lo trae con espacio la base, hay que sacárselo. Entonces, igualmente la idea es que vean cómo lo trae para que usen el trim. Fíjense, los datos siguen siendo en blanco, por eso la idea es que con el if no me pincha por más que tenga el trim o no, los datos sí, cuando los datos son vacíos, va a ser el null. Ténganlo en cuenta porque cuando hagan la herencia van a tener una sola tabla y algunas, es decir, en la tabla van a tener datos de una clase y por ahí los propios de la hija. Los propios de la hija por ahí no es los mismos que necesitan recuperar, entonces lo tienen que poner que permita recuperar valores nulos. Y la forma de que no le pinche es haciendo el if que le mostré en este ejemplo. Ténganlo a mano. Vamos a pasar a 5 capas. Esperen que voy a ir cerrando. En 5 capas, ¿qué diferente tendrá en 5 capas de 4? Bueno, vamos a separar una parte más llamada mapper. La parte esta que uno mapea los datos. Lo que se hace ahora mucho en la BLL va a pasar a hacerse en una capa más llamada mapper. ¿Sí? Para darle más seguridad. Voy a cerrar el de 4 capas. Y vamos a ir a 5 capas.
Ya vimos el 4 capas y el 4 capas con null. Todo todavía relación 1 a 1, relación 1 a muchos para el próximo video. Voy a abrir con imágenes, fotos. Bueno, en 5 capas, ¿qué cambia? La BE, fíjense en este caso ya le sacamos la relación. Va a haber una capa, las business entity. La capa de interfaz de usuario con entidades va a ser igual. Va a cambiar negocio, que ahora va a ser más un pasamano, y la lógica va a estar, salvo que sea alguna lógica de negocio, queda acá. Sino todo lo que es el mapeo de datos, que cuando se vio ORM, pasar de datos, va de base de datos, de objetos a base de datos, y de base de datos a objetos, a base de datos relacional, y de la base de datos pasarlos a objetos, es lo que hace el mapper. Lo veníamos haciendo en la BLL, pero ahora lo van a ver más específico solamente en la capa de mapper. La BE, vamos a ir de arriba para abajo, queda exactamente igual que en 4 capas, no cambia, son las propiedades más los métodos propios. La BE de localidad exactamente igual, son los métodos propios más las propiedades más los métodos propios de la BE. La última sigue con los métodos genéricos, fíjense que está, bueno, ahora el leer escalar, pero son los métodos genéricos. Este no lo estoy usando. Le puse sí para el ejemplo del mapper, ahora lo vamos a ver. ¿Y qué está cambiando? La BLL, la presentación sigue igual, ahora vamos a verlo. La BLL, por ejemplo, vamos a localidad. ¿Qué pasa con la BLL ahora? La BLL pasó a ser un pasamano salvo que haya alguna regla de negocio. ¿Por qué pasó a ser un pasamano? Porque yo ahora, fíjense, BLL. Yo la BLL defino, fíjense, tengo un constructor de la BLL y defino mi objeto mapper. ¿Qué hago? Fíjense, cuando necesito que me devuelva una lista de localidades, que antes lo hacía acá, tengo el método, llamo al mapper y que me devuelva las localidades. A ver, lo instancio en el constructor, porque cada vez que utilice la BLL voy a estar instanciando el mapper de la clase, en este caso sin localidad, voy a instanciar el de localidad. Yo acá lo tengo, el mapper, ya vamos a ver qué es, pero lo tengo instanciado y llamo. Para guardar, llamo directamente al mapper y le paso los datos de la B. Fíjense, la BLL recibe el objeto B como antes, pero la lógica o la consulta cuando se generaba no se va a generar más en la BLL, se va a pasar a generar todo en el mapper. ¿Sí? La BLL, por eso le digo que es pasamano. Recibe los datos de la BE y se lo pasa a la BL al mapper, para que el mapper genere la consulta y se conecte solo con la base, o cuando recibe un dataset o un datatable, traiga los datos y lo pase a listas. Es decir, es hacer un pasamano, salvo que haya una lógica, una cuenta, algo particular, si lo hacemos en la BLL. Método guardar y baja. Por eso ahora vamos a ver uno por uno. Vamos a poner los breakpoints. Y el mapper, vamos a localidad. Primero, fíjense localidad. Localidad que tiene, cargar localidades. El mismo método de cargar localidades que en 4 capas se hacía en la BLL, ahora se hace en el mapper. Y tú me vas a decir, profe, ¿por qué lo tengo que hacer de esta manera? Por un tema de seguridad. Entonces, si te llegan a acceder al sistema por seguridad de la capa de presentación a la BLL, estoy llamando a otra capa, tienen que tratar de entrar a otra capa, entonces mucho más difícil. El método que antes en 4 capas tenía de listar, ahora lo tengo en el mapper. El método guardar, que doy de inserto o modifico, fíjense que tenía la BLL, ¿dónde lo tengo? En el mapper, porque la BLL solamente pasó a ser pasamano, le paso el objeto por tema de seguridad y todo se genera en el mapper. La baja lo mismo
y si existe igual. A ver, en alumno es exactamente lo mismo. Como yo cada vez que voy a llamar a la BLL le va a pasar los datos al mapper, entonces, esperen que voy a sacar este breakpoint. Ah, bueno, no me deja sacarlo. Instancio, es decir, lo defino el objeto y lo instancio en el constructor de la BLL. Y tengo el método guardar y el de baja. En este caso no tengo que verificar si existe o no. Y en el mapper de alumno, fíjense, lo que antes tenía en 4 capas es el listar de alumnos. Lo tengo solamente en el mapper de alumnos. En guardar las consultas, si doy de alta y la de baja. Nada más. Es decir, vuelvo a separarlos para desglosarlo y darle más seguridad. ¿Sí? Y fíjense, paso los objetos porque si el día de mañana, como les comentaba cuando vimos arquitectura, yo quiero agregar, ahora por ejemplo que estamos en capas, estamos en 5. Yo alumno, ahora le agrego un dato más que se va a llamar legajo. Entonces cuando agrego legajo, ¿le cambia algo a la BE? No, una propiedad. En la BLL estoy pasando el objeto, o sea que tengo que modificar algo. No. En el mapper de alumno, ¿tengo que modificar algo? Sí. Agregarle a la consulta la localidad y la propiedad. Nada más. Lo mismo que en el guardar y modificar. A ver si se modifica o no. Es una propiedad. El legajo realmente no creo que no se va a modificar. Pero les di un ejemplo de que el cambio es mínimo en las capas. ¿El acceso hay que modificarlo? No, se modifica. Se agrega una propiedad en BE y en el mapper, tanto para mostrarla si la quiero mostrar y en el insert y modificar. Es un campo, no tengo que hacer tantos cambios. Entonces, a mayor descomposición que vaya haciendo entre capas, menor son los cambios. ¿Sí? Algunas capas son genéricas y no se modifican, y en la que modifico tengo que ver dónde me afecta, nada más. Y en la presentación, obviamente, si quiero mostrar ese dato en algún campo. Si lo quiero mostrar en la grilla y cuando lo recupero no lo quiero mostrar en ningún textbox, no hay problema. Entonces vamos a hacer el paso a paso. En este caso vamos de localidad y después vamos a alumno. Alta. Ahí está. A ver, chicos, todos los códigos que le voy a subir a la plataforma, está el código con el backup de la base de datos. Está hecho con la versión 2019 y la que no es 2019, en una versión anterior les dejo el script para el que no tiene la versión esa. Localidad. Fíjense localidad en la presentación. Como siempre, tengo la BE y la BLL de localidad. Nada más, en la presentación no cambió mucho. Llamo a cargar localidades, le voy a sacar el breakpoint para la próxima. Mi cargar localidades de la BLL, ahora, ¿qué hace? Llama al mapper, el mapper cargar localidades. Y cargar localidades era el mismo código que en 4 capas tenía en la BLL. Ahora lo tengo en mapper. Mapeo, esto es, los datos que yo voy a recuperar de la base de datos relacional. Me conecto a la tabla, lo recupero, lo paso a un objeto en memoria, que en este caso es la tabla, y lo voy a pasar a listas. Realmente siempre en la capa de presentación me manejo con objetos. En la capa de presentación no tiene que haber ningún acceso a datos, ni consultas, ni nada, porque estoy rompiendo toda la relación de capas y el concepto que se está aplicando, tanto de arquitectura de separar en capas. En la capa de presentación solamente se van a manejar objetos. Por eso el ORM pasó a ser el mapper, es donde mapeo los datos que yo traigo de la base. ¿Cómo lo estoy pasando? A objetos. Por eso devuelvo la lista de localidades. Voy a dar F5, todo esto que mapeo de que me traje de la base, como veníamos haciendo, es el famoso ORM, que acá hay una capa exclusiva para hacerlo, que es el mapper. Devuelvo la lista, si yo quiero dar de alta. En la presentación me cambia, no. Le asigno el textbox, llamo a mi método guardar de la BLL,
Pero en mi método guardar, que recibe la entidad, ¿qué hace? Se lo pasa directamente al mapper. Y el mapper, obviamente con el que recibe la BE, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Es nuevo? ¿Tengo código? ¿Es igual a 0? Sí, entonces hago lo inserto. Instancio el acceso a datos y me voy a mi escribir genérico que veníamos usando. Entonces mi escribir genérico, cuando lo termino de ejecutar, sube, me burbujea el OK, porque es booleano. Fíjense que guardar es booleano y actualizo la grilla. Cuando actualizo la grilla, vuelvo a llamar a cargar localidades, le voy a sacar el breakpoint. Sí, lo vuelvo a separar y ahora nueva me aparece. Ahora nueva 44. Si lo quiero modificar, tengo mi método asignar que recupera el código, todo lo que tengo en los textbooks, se lo asigno al objeto y ese objeto es el que paso en guardar. Guardar de la BLL llama al mapper y va a mi método guardar que está en el mapper ahora donde se genera la consulta. Embebida, que se la pasa a instancia el objeto a datos que está en la capa de la DAL y llama al método escribir de la quinta capa que es el acceso a datos. Una vez que termino de guardar, si está todo bien, después llama a la grilla y si está, me lo muestra actualizado, 944. Si yo quiero dar de baja, por ejemplo, Castelar, era una... Bueno, ahí está. Castelar, si yo quiero dar de baja, fíjense, llama a mi método asignar nuevamente, me pregunta si lo quiero dar de baja, le digo que sí, y en baja, fíjense que llama al mapper, y el mapper en baja va a mi método existe localidad, que está dentro del mapper ahora, que va a leer el escalar, que me va a devolver si existe o no existe un dato. En este caso, si existe, si hay alumnos asociados, entonces me devolvió más de uno el escalar y devuelvo el false. ¿Puedo dar de baja? No. Entonces ahí comento que para dar de baja no debe estar asociada a ningún alumno. Ahora, como la nueva que acabo de crear no está asociada, me va a preguntar, ¿lo quiero dar de baja? Sí. Vuelve a lo mismo, hace la verificación con el escalar, que no está asociada a ningún alumno, y en este caso devuelve false. ¿Está asociada? No. Entonces, como no está asociada, le permito dar de baja, lo escribo en la base y ya lo actualizo. Y no está. Es decir, la BLL, como les comenté, pasó a ser un pasamanos. En alumnos, exactamente igual. Fíjense que en la presentación, bueno, en cargar alumnos, cargar como localidad, no, quiero cargar grilla. Esperen que le voy a dar F5 y lo voy a abrir de vuelta. En el formulario de alumnos tengo instanciado las BE de alumno y localidad, porque cuando recupero los datos necesito la BE de alumno, para la BE de localidad se la asigno alumno, y las BLL de ambos. Y las 4 instanciadas, porque las uso de forma continua, dentro del constructor del formulario. Entonces, yo ya tengo mi cargar grilla, que llama la BLL de alumno, y la BLL de alumno que pasó a llamar a la BLL, esperen que voy a guardar acá, y guardar y baja. Paso a llamar al mapper. El mapper va a llamar a cargar alumnos, que es lo que tenía antes. Hago la misma consulta, mapeo lo que me traigo de la base de datos que está en dataset, lo mapeo a lista de objetos y lo devuelvo. Cuando lo devuelvo, yo puedo dar de alta, por ejemplo, nuevo 2, nuevo 2. No puede ser mayor a hoy, esa validación no la hice, pero bueno.
de Wilde. Cuando voy a insertar, fíjense que acá no cambió nada. Recupero todos los datos, calculo la edad, que es el método que está en la BE, todo el objeto BE lo completo, recupero la localidad del combo, como tengo un get y un set, directamente se la asigno a la propiedad de 1 a 1 y le paso los datos de guardar. Entonces en guardar es un pasamanos al mapper. Y en mapper, como le pasé la BE, pregunto si el código existe. Si es distinto de 0, listo, entonces dalo de alta. Instancio el acceso y escribo en el método genérico. El F10, porque ejecuta línea. Cuando está todo bien, después que pido en el mapper, cuando vuelvo al guardar, que cargue la grilla. Entonces vuelvo a cargar grilla, vuelve a ejecutar los métodos de antes, llama la BLL de alumno, la BLL llama al mapper y me vuelve a cargar lo que vimos anteriormente, pero con los datos actualizados. Si yo lo modifico, me llama el método asignar, recupero todos los datos de los textbox en alumno y voy a guardar los datos. Llamo a mi método guardar, que vuelve a llamar al mapper, y en este caso, como le paso el objeto BE, pregunto, ¿el código es distinto de 0? Sí, entonces existe. Entonces en vez de darle de alta, lo modifico. Instancio el objeto, es decir, le paso la consulta, instancio el objeto de acceso y llamo al método de escribir genérico con la consulta. Entonces ahí le doy F5 y después cuando graba todo bien me pide la actualización. ¿Ven que lo grabó normalmente? Lo mismo si lo quiero dar de baja. Si yo lo selecciono, lo quiero dar de baja, pasa a mi método asignar para recuperar los datos, recupero todos los datos del for que está en los textbox, lo asigno al objeto BE alumno. Cuando quiero dar de baja, pregunto si quiero dar de baja al alumno. En este caso le digo que sí. Pasa la baja, en la BLL llama al mapper, al método baja alumno, y como alumno no tiene que chequear contra nada, directamente le hace el delete. Entonces borra físicamente el alumno de la base. Si está todo bien, llama al método genérico. Si lo escribe bien, que pide, lo devuelve y el cargar grilla le pide que actualice los datos para ver y lo borró. Entonces, con lo cual estamos en 5 capas. Lo que se hacía antes en la BLL se hace en el mapper y la BLL pasó, como les cuento, de pasamanos por un tema de mayor seguridad. ¿Cómo son las relaciones? Ahora las vamos a ver. Y acá tengo el probar conexión de las propiedades, que solamente tengo el objeto BLL instanciado y en BLL tengo mi objeto prueba, porque este no tiene BE, y me paso al mapper y en el mapper llamo acceso para probar el test, que este era para ver si estaba conectado o no estaba conectado. Esto sería en 5 capas. ¿Cómo son las relaciones? Si me paro en el código, la presentación, relación con la BE y con negocio, necesita cargar los datos de las propiedades y negocio es la que va a ejecutar los métodos para que pasen a las demás capas. Ahora, la BLL, que el negocio, si me voy a referencias, sí o sí necesita la BE para pasar los datos y a quién se lo pasa al mapper. El mapper necesita de la BE para reconocer los datos cuando lleguen y a quién le pasa la información de la consulta a la DAL. ¿Y la DAL tiene referencia con alguien? No. ¿La BE tiene referencia con alguien? No. Los demás necesitan de la BE. Con esto estamos en 5 capas. Vamos a pasar a la última, que tiene solamente un cambio, que es una capa abstracta, que vamos a ver en qué se utiliza. Ya tengo todo cerrado. Vamos a ver el objeto de la... Esto era con 5 capas, que es lo que vimos recién. Vamos a ver con 6 capas.
con la interfaz genérica, abrir con foto, hay una capa que es de abstracción que la va a usar solamente, es decir, entidades, negocio y mapper. Ahora van a ver por qué hace esa capa de abstracción. 6 capas. Voy a crear una capa que tienen en común todas las clases de la BE. Generalmente el código, todas entidades van a tener un código. Entonces, si todas van a tener un código, yo voy a generar una capa abstracta donde voy a generar una interfaz que se va a llamar interfaz entidad, que va a tener el código. Es una propiedad de código. Recuerden que las interfaces no hace falta poner el ámbito, que por default son públicas, entonces a las propiedades. Entonces, cuando yo defino la interfaz y entidad, ¿qué voy a hacer? En esta capa de abstracción voy a definir los métodos que son comunes como interfaces a todas las clases para escribir lo que sea más simple. Entonces esta capa de abstracción se refiere a qué propiedad tienen en común todas las BE, la entidad. Entonces creo una interfaz del tipo entidad y en la BE hago que una clase, la voy a llamar entidad, herede de identidad. Entonces ahí ya la tengo implementada a la interfaz abstracta. Fíjense, tengo de la BE una relación, una referencia con la capa de abstracción. Tengo una clase llamada entidad donde la implemento. ¿Y por qué la implemento acá? Para no hacerlo en todas las BE. Entonces lo implemento en una sola clase, la entidad, y todas las demás, por ejemplo BE, ahora hereda de entidad. Entonces yo no tengo ahora la propiedad. ¿Por qué? Porque la estoy heredando de entidad el código. Lo mismo con localidad. Entonces todas las clases van a heredar de la BE, van a heredar de entidad, porque todas necesitan el código. ¿Sí? Es más, fíjense que acá lo sobrescribo, está de más. Eso es una de las, en la capa abstracta, una de las interfaces. La otra, bueno, acá le puse interfaz 1, en realidad es gestor. Y gestor, le voy a cambiar el nombre porque no sé por qué no la tomó. Le puedo poner y gestionable. Ahí está, no le gustó porque no me la toma. Pero bueno. Y gestor la vamos a dejar. Porque ya está escrita. Y gestor, la interfaz y gestor. Que voy a hacer que sea del tipo abstracta. Porque vamos a hacer una interfaz genérica. Y gestor es una interfaz del tipo T. ¿Qué significa el tipo T? Que el tipo T puede ser cualquier tipo de objeto. Entonces yo lo defino una vez y, a ver, digo que el tipo T va a ser del tipo entidad. Con lo cual me garantizo que esta T solamente sea BE, del tipo de las clases BE. Ahora van a ver por qué. Entonces, yo voy a crear una interfaz que se va a gestionar qué métodos estoy haciendo en la BLL y en el mapper, que los repito. Guardar, la baja, listar todo o listar un objeto. A ver, la gran pregunta es, ¿hace falta que todos los métodos que yo defina en la capa abstracción los implemente? No. ¿Por qué? Porque nunca, hay veces que no se van a implementar. Por eso puse que se traiga un objeto solo. El T va a ser ese tipo de objeto. Entonces, yo voy a guardar esta T que sea de acá, va a ser un objeto. Este T va a ser el objeto. T es del tipo object. Entonces voy a ver que este T, ¿qué va a ser? Entonces, la primero que lo va a implementar va a ser la BLL. Vamos a la BLL para que lo vean. Alumno. Fíjense que ahora hereda, porque implementa y gestor, también hace referencia a la capa abstracta. Y la T es BE alumno.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando implementa la B alumno, el list de B alumno es listar todo. ¿Voy a tener nombres de métodos repetidos? Sí, pero son de distintas capas y de distintas clases, porque estoy en la clase BLL alumno. Fíjense que guardar es T del tipo object. T es B alumno. ¿Y cuál es el objeto? OB alumno. Baja lo mismo. La T es B alumno y el objeto es OB alumno. Ahora, listar objeto que me traiga uno solo, ¿lo estoy implementando? No. Entonces yo le digo cuál es la BE y automáticamente me dice que cuando no le pongo el código, no se está implementando. Entonces, ¿hace falta implementar todos los métodos de iGestor? No, no hace falta. En localidad, lo mismo. Ahora, iGestor es del tipo B localidad en vez de BE alumno. Entonces, listar todo. Fíjense que la T, si voy a gestor, ¿dónde está? Y gestor es listar todo. La T es la BE. En localidad, BE localidad, listo todo. En guardar, que le digo que la T va a ser la BE y qué objeto va a ser de ese tipo T. Guardar va a ser B localidad objeto. Entonces, cuando yo las escribo, fíjense cuando las implemento, les voy a mostrar esto, lo voy a cortar y pegar. Las tengo que escribir todas automáticamente. Ustedes cuando hacen esto y gestor le pide el tipo T, entonces ponen BE localidad y queda alarmado. Si yo me paro y dice mostrar posibles correcciones, ven, si yo le pongo implementar a través del OMPLOC, ven que ahí lo hace implementar interfaz. Lo puedo hacer en forma implícita o explícita. Por default ya los trae a todos, pero ¿qué pasa? Yo como voy a usar el OMPLOC, porque voy a llamar a los métodos que se encuentran en, ¿cómo es que se llama? En el mapper, yo en guardar puedo hacer esto. Punto. Guardar. Si quieren hago esto, objeto. ¿Ven qué es lo que está ahí arriba? Pero ¿qué pasa? El guardar, ¿qué me está recibiendo? OB localidad. Entonces yo voy a cambiar este objeto, por lo que estoy esperando, OB localidad. Perdón. Y este objeto acá abajo le voy cambiando el nombre. Porque el objeto es del tipo B localidad. No toda su ruta. Perdón, faltaba esto. Al return. Yo acá en baja, fíjense lo que le voy a hacer. En baja, ¿qué me va a devolver? Return weblock.baja objeto. Entonces yo le paso un objeto del tipo B localidad. Así lo mismo con listar todos. ¿Qué me va a devolver? Return punto listar todo. En este caso no espera nada. Entonces fíjense que yo los defino una vez sola y lo implemento. Entonces ya me genera, es decir, escribo menos código porque al definir la interfaz me genera ya la firma de todos los métodos. Lo único que tengo que hacer es llenarlos. En este caso, como es un traspaso, es mucho más simple, con lo cual me va a escribir el código de cada una de las interfaces y yo le implemento el polimorfismo que necesito. Por eso, en el trabajo práctico les exponía, más allá, yo quiero que en la BLL tenga una herencia propia, más allá del polimorfismo que genera la interfaz genérica. A esta interfaz es la que me refería que en el trabajo, que quiero que usen esta interfaz en 6 capas más un polimorfismo propio de la BLL. Ya les voy a mostrar un ejemplo en otro video, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El mapper también.
yo me voy a localidad, el mapper también utiliza la iGestor. Entonces lo único que tengo, el nombre, me genera el código, sigue exactamente el mismo que en 5 capas, nada más que me cambian los nombres y utilizo el nombre que le puse a la firma de la interfaz. Listar todo, guardar, baja, y en este caso si existe, no está implementado, y pongo que no está implementado y listo. Ahora, ¿qué me ganó con esto? Uno, escribir, más allá de escribir menos código, utilizar una capa de abstracción que voy a utilizar en todas las demás clases. Por ejemplo, entidad, como les dije antes, le voy a usar en la BE. Y el gestor lo voy a usar tanto en la BLL como en el mapper. O sea que menos en acceso, en todas las demás capas, la voy a utilizar. Si lo ejecuto, no voy a tener ningún problema, miren. Seis capas, vamos con localidad. Esperen que este era el listar todos. Fíjense, cargar grilla. Alta modificación y alumno. Voy a hacer lo mismo, encargar. Si voy a localidad, fíjense que en localidad tengo la BE y la BLL. Ahora, encargar en la BLL, fíjense, llamo a listar todo. Listar todo está implementando iGestor, que iGestor lo que hace el polimorfismo que yo escribí, que me vaya al, al mapper. El mapper va al método listar todo de mapper, que también está en iGestor, que tiene el mismo nombre, porque es la firma que utilizo, pero es el mismo código que tenía antes. Lo recorro, voy y me conecto, devuelvo lo que es los datos a la tabla y devuelvo la lista de localidad. Le doy F5 y me trae los datos. Por ejemplo, si yo ahora quiero dar de alta, fíjense, localidad, recupero los datos. Ahora, ve localidad, quiero que vean algo ahora. Por ejemplo, yo voy al método guardar. El método guardar, fíjense que a nivel es una capa abstracta, utiliza los mismos métodos, utiliza el código. Le doy F5 y me trae todos los datos. Es decir, es más transparente y es más prolija, aunque ustedes no lo crean. Fíjense que tengo localidad y el código ahora está al revés. ¿Por qué? Porque el código, como toda propiedad que hereda, siempre después en las grillas se ven a la derecha. ¿Le puedo cambiar el orden? Sí, lo tengo que poner como quiero en la grilla, lo tengo que setear. Un ejemplo, miren. Si yo ahora quiero modificar, cuando voy a asignar, ven que me va, si yo tuviera el constructor, me iría a ver en la BE que elige primero. Ahora vamos a hacerlo, pero con alumno. Ven que lo puedo modificar, no afecta en lo más mínimo y es mucho más ordenado. Lo mismo que en alumno. En alumno voy a listar todo, pero si yo quiero dar de alta, no me acuerdo si en alumno tenía un constructor, pero si no se lo genero ahora. Perdón, ve alumno. No, pero se lo voy a generar. Nombre 1, AP1. Estoy terminando los datos y voy a cargar cualquier fecha. Ay, no quería uno nuevo. Vamos a cargarlo de vuelta. Vamos a traer todos los datos y voy a cargar a nuevo 1, nuevo 1 de Lomas de Zamora.
voy a insertar, miren, cuando vea al B, que ya me lo creó, porque se instancia arriba de todo, fíjense que me va a tomar el código cuando lo pasé ya en cero y hereda de lo demás. Entonces, ¿me modifica? No. ¿Es más prolijo a nivel código? Totalmente. Aunque ustedes no lo crean. Ya cuando empiecen a practicar se van a dar cuenta. Entonces la idea es que ustedes empiecen de a poco subiendo de capas hasta llegar a la sexta capa. ¿Sí? Entonces les dejo todos los ejemplos. Le queda el video subido. Cualquier duda sabe que me consultan. Espero que les haya gustado.